guarda, porque lo que va a empezar a pasar cuando tiren de la cuerda de las IRAs es que van a descubrir que esa es una caja monumental de financiamiento de la política. Claro. De la política, no solamente de la política de los kirchneristas. A mí me consta que Massa financió el arranque de la campaña de Milei. Después Milei se cortó, le fue bien solo, por supuesto, y se desprendió. Era, claro, no para dividir el voto de Juntos por el Cambio. La estrategia de dividir el voto de Juntos por el Cambio. No fue presidente. La misma razón por la cual le pagaron a Esper para que sea candidato a presidente en 2019, que ahora saltó y hubo un quilombo tremendo, digamos, la misma gente esa, los Fran Machado de la vida, que lo financiaba la provincia de Buenos Aires, porque eso es la realidad. Bueno, Martín Tetas, acá. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Obviamente vamos a hablar del libro, pero ¿cómo es el caso Adorno? No, me parece que ya está, es un tema terminado, tiene que el gobierno pasar la página lo más rápido que pueda de ese tema y sacárselo de encima, ya está. Yo, vos sabés, lo tengo aprecio personal a Manuel, pero me parece que a esta altura del campeonato le está haciendo daño, no ayuda al gobierno, no, ya está, es un tema que se fue completamente de las manos, no sé cómo si hay una interna política metida, digamos, francamente, si tenía dinero no declarado, no lo tenía, no sé, evidentemente tenía dinero no declarado, pero ya está, digamos, ya entró en un terreno donde no tiene sentido, eso después te tendrá que dar sus explicaciones en la justicia como corresponde y esto está perfecto. Pero en la política, en lo que tiene que ver con la política, me parece que el gobierno no le sobra nada. O sea, si no te baja la inflación, no crece la economía, no mejoran los salarios, no hay ningún indicador en la calle que esté bien, la confianza de los consumidores te cayó 12 puntos en el último mes. Es una cosa muy fuerte, entonces, la confianza del gobierno. Entonces, si eso te ocurre, tenés que maniobrar, tenés que tomar un par de decisiones. O sea, el contexto es importante para vos. En otro contexto tal vez. Obviamente, yo creo que el gobierno además especulaba con que llegaba el Mundial y el tema pasaba, digamos, pero no pasa, o sea, ayer cayó otro bombazo más, no es que daba la sensación que con la conferencia de prensa y luego, o antes en realidad la presentación en el Congreso, el gobierno medio se había sacado esa mochila encima, pero evidentemente no, y ya, digamos, llegó un punto en el cual, digamos. Ahora, vos sos de la idea, la tesis, que sostuvieron muchos acá en el programa, que acá esto se agrava porque la economía no está caminando. Absolutamente. Primero porque, digamos, va de suyo que, digamos, te pongo un ejemplo, no sé, nadie sabe bien a cuánto asciende el escándalo de las IRAs del gobierno anterior, es un choreo de 12.000 millones de dólares, no sé, son cifras de esa magnitud, y le dedicamos menos tiempo a eso que a si la cascada se hizo una casa con la cabra. Después hay cosas que vos tenés que aprender, que son errores que cuando vos los cometés, te tenés que hacer cargo después. Porque, qué sé yo tuve 4 años en la función pública, no me pude ir a ninguna parte, me quedé de vacaciones siempre acá, donde fui siempre, no pude ni siquiera cambiar la camioneta, me quedó chocada, tardé 1 año en arreglarla. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, hay que ser y parecer, las dos cosas. Entonces tenés que ser más prolijo, estás en el ojo de la tormenta, por eso digo, no sé además cuánto hay de la interna del gobierno, factura que le pasan de otro lado, pero como vos ya sabés que eso viene con el combo, o sea, como cuando vos abrís la cajita feliz, tiene la papa frita, tiene todo, vos ya sabés que viene con el combo, tenés que cuidarte un poco más, tenés que ser, o sea, por eso digo, además de ser honesto, tenés que parecer. Lo que decís me parece clave, porque Adorni ahora parte de su defensa, ¿no? En lo que dice es, por ejemplo, sobre los viajes, etcétera, como yo no le voy a dar vacaciones a mi familia, dice, es una locura lo que me están discutiendo. Pero es verdad que cuando llegas a la función pública, sobre todo cuando llegas a la función pública con un mensaje de, tenemos que bajar el gasto en el Estado, que es un mensaje que está muy bien, digamos, por sí mismo, pero hay que ser y parecer y estar a la altura. Cada uno se va de vacaciones donde quiere, no pasa nada con eso, pero digo, son cosas que cuando no te sobra nada, claro, ¿viste? Y el contexto no te ayuda, entonces ese tipo de cosas se terminan haciéndose. Vos fíjate que vos decías recién, Carlos, cómo empezó todo, ¿no? Todo empezó con la famosa foto de la esposa en el avión. O sea, no la foto, sino la versión de que estaba en el avión, después la foto que si vos te fijás para en atrás, el vuelo a Punta del Este. Es lo más explicable de todo.
Sí, perdón, subió. Cometimos un error, no tiene que volver a ocurrir, listo, tema de hecho, terminado. la justicia ya cerró eso, dijo, pasemos acá no hubo página, gastos extra. claro, pasemos página y no logró pasar página. Bueno, por eso digo, en otro contexto seguramente lo hubiera pasado páginas, acá, digamos, deben tener seguramente fuego amigo, es decir, está claro también que este gobierno no tiene la protección que otros políticos han tenido, ¿no? Entonces le hace todo ocurre a una velocidad increíble, que está bien, está buenísimo. Por eso digo, son las por eso reglas del te juego. empecé diciendo, ¿no? Ya está, digamos, tienen que aceptar el costo y pasar página, ¿no? Y bueno, lamentablemente para Manuel y para el gobierno, más no, fíjate desde el punto de vista pragmático, de que ese que rige muchas veces las decisiones de la política. Manuel era un gran comunicador, ya ese rol no lo tiene, porque cada vez que trata de comunicar una política al gobierno le van a preguntar por la cascada o por alguna cosa distinta. El rol de comunicador lo perdió. El rol de candidato a jefe de gobierno de la ciudad, que era su otra potencial, tampoco va a ser. Entonces me parece que su capacidad de contribuir a la Argentina, más allá del gobierno, su capacidad de contribuir a la Argentina en este momento se agotó. Claro. Si lo tuvieras enfrente como conocido, amigo, ¿qué le dirías? Nada, que lo siento mucho. Digamos, uno me parece que pecaron de ingenuo, que cometieron un montón siguen comportándose como gente, no se dan cuenta. Le pasó a Milei también con el caso Libra, que fue mucho más grande el caso Libra y pasó más por debajo del radar, pero digamos, vos ya sos presidente, no podés participar como en la vida o de las decisiones como lo hacías antes. Vos cuando no eras presidente podés recomendar lo que quieras, podés tener tu hermana puede ser tu manager que te maneja tu agenda y arregla con las empresas y te vende las entrevistas con los empresarios. Eso está perfecto, así funciona un economista profesional, está bien, pero una vez que sos presidente, ya sos presidente de la nación, y lo mismo pasa con Manuel, digamos, ya no puede, digamos, no puedes seguir teniendo los comportamientos iguales que tenías cuando eras una persona en el llano. La última, el tema Adorni, porque quiero avanzar en hablar de economía, pero ¿por qué crees que pegó tanto el tema Adorni y no tanto Libra, no tanto... Bueno, lo de que no pegó Libra es un tema medio obvio, no pegó porque nadie entendió de qué se trataba. No se entiende, la gente está lejos de la gente, finalmente no es, qué sé yo, no es visualizable como que vos generaste un ingreso de plata o como que vos realmente perjudicaste a alguien. No es visualizable, nadie entiende que es un coin de esa naturaleza, no sé, digamos... Pasó por esa razón, y la segunda pasó porque creo que la posibilidad, claro, en mucha opinión pública, y a mí me pasó esto en términos personales, que cuando vos juzgabas estaba mal lo de Libra, estaba claramente mal, ¿no? Pero vos decías, entonces tiene que caer el gobierno por esto, porque el presidente no es un fusible posible. O sea, si hubiera sido un ministro el del caso Libra, a mí me hubiera parecido razonable que el ministro diera un paso al costado, más allá de que siguiera la investigación en la justicia, era lo que correspondía, ¿no? Pero vos decís, ¿qué le vas a pedir al presidente? Estamos saliendo de un escenario de mega corrupción. El presidente se comporta de manera amateur en un tema que lo maneja mal. ¿Qué le vas a pedir? ¿Se tiene que ir el presidente? ¿Vamos a poner un juicio político al presidente? De un gobierno que recién arranca con una expectativa popular grande puesta en si por fin podemos resolver el principal problema, que es la inflación, y la Argentina puede salir adelante. No, o sea, cuando vos mirabas costo-beneficio, ¿entendés? La sociedad decidió, bueno, ya está, esto estuvo mal, terminó acá y quedó, digamos, y después, bueno, por supuesto la justicia, yo te estoy hablando de la política, después la justicia tiene que seguir su camino. Ahora, en este caso, me parece que digamos, obviamente no es la misma situación. Es menos importante el tema, pero la situación económica no acompaña. Es un candidato, es una figura, Manuel, que su forma de ser, a mí me pasa lo mismo. A mí muchas veces me han acusado de que soy soberbio, que tengo una manera de ser, de contestar que no está buena. Yo soy consciente de eso y trato de mejorarlo día a día, ¿no? Uno puede mejorar, pero cada uno es como es. Claro, quiero decir, esto también es una factura que me pasan a mí cada tanto, y entonces cuando te va mal en algo te caen mucho más pesado, porque te pagan con tu misma moneda, y eso también pasó, me parece. Y además el tema de la interna, es decir, acá evidentemente
Yo no, otra vez, no me quiero meter en un gobierno que no es el mío, no me corresponde, tampoco me consta pero pasan cosas raras, ¿viste? O sea, pasan cosas muy raras, todo es raro desde y más allá desde la foto en un aeropuerto que vos decís quién le está tratando de hacer daño. Sí, había alguien tratando de pasar factura, claramente. Uno podía especular que el que manejaba los aeropuertos históricamente había sido Massa y que podía ser Massa, pero después alguno decía no, en realidad es de la CID, es de gente de gobierno. Bueno, qué sé yo no, se me escapa, ¿me entendés? No, yo soy economista, no tengo idea de todo esto, pero evidentemente veo cosas que son raras, todo es raro. $245.000 en una reparación de una casa también es muy raro. Sí. Bueno, nadie se gasta $250.000 en acondicionar una casa. Mira, nosotros eso lo dijimos entonces, cuando apareció el número ayer. Esto es mucha guita. Tampoco quiero ser claro en esto. Yo no estoy justificando cada uno puede hacer con su plata lo que quiera. Después tendrá que explicar el de dónde salió la plata y cuánta es. Si es 100 es exactamente el mismo escándalo, es el mismo problema. Pero parecen cosas raras, ¿entendés? O sea, parecen cosas raras. Nadie, claro, como es en negro la operación, o sea, vos lo que estás reforzando es, dale, discutime si son 200 o 220, porque en realidad lo que va a terminar resaltando es que manejaste la guita en negro y sos funcionario público, no podés hacer eso. Entonces, digamos, el error está cometido, y le va a tocar pagar por ese error y se tendrá que acercar con la justicia por ese error. Pero me parece que veo la cola de una rata dando vuelta, ¿entendés? O sea, veo algo se mueve además, ¿no? Todas las cosas que están pasando son cosas que uno dice, bueno, mínimamente hay una interna de la política o hay alguien tratando de generar daño por afuera, digamos, todo eso me parece plausible. Entonces, como el gobierno no lo corta, ayer lo escuchaba a Rial, ¿no? Vi un corte en las redes sociales pasando. Y Rial dice, no, yo no quiero que renuncie a Adorni, porque se está rostizando a fuego lento. Claro. Lo estoy disfrutando, dice a todo esto. Entonces vos te das cuenta la situación, ¿no? O sea, te lo cuento esto para que entiendas. En realidad, llega un momento que el gobierno tiene que hacer un control de daño, pasar página, volver a controlar la agenda. No controla la agenda, hace mucho tiempo que el gobierno no puede instalar la agenda. Un gobierno que siempre se caracterizó por esa enorme capacidad extraordinaria. Primer y segundo año. De poner agenda, de decirte de qué tenías que hablar. ¿viste? Nosotros, en este programa, 2 temas que anotamos para ayer, para hoy, a ver si hay tiempo. La reforma laboral, el acuerdo con la Unión Europea. Y probablemente no lo podamos tocar porque estamos con esto, con la pileta de Adorno. Absolutamente, el gobierno ahí tuvo unos días que recuperó un poco con la ley de glaciares, que me parece que era un tema importante para discutir y el gobierno consiguió una buena aprobación. Fíjate que es esa paradoja, ¿no? Al gobierno en la política no le va mal, porque el gobierno en la construcción política logra sacar una ley muy importante para que avance la minería en Argentina, muy importante. Y al mismo tiempo consolida la relación con los gobernadores, lo cual además desde el punto de vista de la proyección política hacia el 2027 le despeja un escenario, porque si los gobernadores están están en buena relación con el gobierno y uno no ve a los gobernadores en capacidad de construir algo alternativo, entonces uno dice ya de ahí no va a venir la construcción alternativa. Además, si le va bien a la minería, le va bien a los sectores productivos, los gobernadores tienen un desincentivo a armar algo en contra del gobierno nacional porque su propio electorado en cada una de las provincias va a querer que le vaya bien al gobierno. ¿Me entendés? Entonces la ley de glaciares era mucho más que una ley a favor de la minería. Era una ley que le reforzaba el poder político del gobierno. Y le duró 15 días la agenda esa, digamos. Rápidamente fue desbordado por este tema y no pueden... Y fíjate que esto que decías vos, yo vine a charlar un rato de economía y no es imposible que no me hagas la pregunta y es imposible que yo tampoco, digamos, algo te tengo que decir y finalmente en 15 minutos estamos hablando de este tema. Pero vos arrancaste tu respuesta diciendo que esto cae en un momento económico que no es bueno. Claro, Hablemos del momento porque vos, mira Carlos, vos desde los desatinos del gobierno con la política monetaria en junio del año pasado, que todos sabemos, los que estamos en el tema sabemos cómo fue. El Fondo Monetario hace la primera revisión y le dice, mirá, no estás cumpliendo la meta de acumulación de reserva, hay que cambiar la política monetaria. Y el gobierno no tiene capacidad de gestión con el fondo ahí, entregó la política monetaria, pasó a controlar agregado, que no lo hace ningún país del mundo, es un error,
porque vos cuando controlas agregados se te pone volátil la tasa de interés, entonces la tasa de interés era una montaña rusa durante todo el segundo semestre, se te cayó la demanda de dinero, se aceleró la inflación, la actividad se enfrió, porque con la tasa de interés volando para todos lados, el CFO de la compañía empezó a ser la persona más importante de una compañía y además empezó a decir, che, no compren nada, no acumulen nada, porque yo si la semana que viene tengo que pagar sueldo, no sé si tengo ventanilla de liquidez, ¿entendés? Entonces, eso generó un montón de problemas. Recién ahora están empezando con el corredor de pases activos, están empezando a encontrarle un techo para asegurarle al encargado de finanzas de una compañía, che, no te preocupes que mirá que la semana que viene, si necesitas financiamiento, va a salir lo mismo que esta semana. Eso es muy importante lo que hizo el gobierno. Recién ahora empieza a recuperar alguna herramienta de política monetaria, pero ciertamente la política monetaria del gobierno es el talón de Aquiles. Es mala, tiene muchos problemas, en parte porque se la forzó el propio Fondo Monetario, y eso generó que se vuelva a acelerar la inflación, entonces llevas 9 meses consecutivos con la inflación subiendo. Obviamente cuando la inflación sube los salarios caen, esto es una cosa obvia que no hay que ni explicar. Por lo tanto, si los salarios están cayendo, entonces el consumo se te empieza a caer en la calle, la pobreza que venía bajando un montón te va a empezar a subir, es decir, te empiezan a pasar un montón de cosas y la confianza se te empieza a desarmar. Entonces vos, fíjate que hasta el mes pasado tenías una brecha enorme de confianza entre el interior y el conurbano. Entonces vos decías, bueno, no, lo que pasa es que además hay un cambio estructural y ese cambio estructural favorece a la cordillera y perjudica a los conurbanos, entonces eso es natural que haya apoyo en el interior y en el conurbano sea complicado para el gobierno, pero ahora en el último mes se te cayó también en la cordillera la confianza, o sea, se cayó también en el interior, porque se le suma a la capa del cambio estructural que vos estás haciendo y que hay que mantener, se le suma la coyuntura que estás manejando mal y que está generando una crisis de coyuntura que si tomás una serie de medidas podrías salir de esa crisis, ¿no? Claro. Ahora, ¿por dónde estás viendo vos que está el principal problema, estoy hablando para las familias? Sí. Ahora se trasladó a la inflación, puede ser que esté bajando, que bajó en abril, sí, seguro. Sí, sabemos que bajó en abril, sí. ¿O acá hay problemas de confianza más estructurales? No, para mí el problema central es el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno, este es un gobierno que eligió no ofrecerle nada a la sociedad. Nada, eligió el gobierno. Si otro gobierno te podría haber propuesto, por ejemplo, el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Una parte del problema que tiene Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires es que el PRO siempre te ofrecía un cambio estructural importante en la ciudad, que si el Metrobús, que si el Paseo del Bajo, que si siempre había una obra de infraestructura grande en marcha en la ciudad, digamos. Ahora la obra de infraestructura grande en marcha en la ciudad es el anillo de Udaondo, que está generando más quilombo para toda la gente, que nadie entiende para qué lo están haciendo, y además está generando un montón de problemas. Para los hinchas de River. Claro, que está bien, quiero decir, seguramente alguien me puede explicar que es una obra que va a resolver algo, pero no había una demanda concreta de la sociedad ahí, ¿entendés? Claro. Sí hay demanda de la sociedad en otro lado, entonces Milei eligió, no te voy a dar nada de infraestructura, no te voy a producir ninguna reforma en educación, no te voy a producir ninguna reforma en salud, lo que voy a hacer yo es bajarte la inflación, que es el principal quilombo. Y la sociedad dijo, bueno, está bien. Tan es así que mucha gente que la estaba pasando mal, gente empresarios, pymes, muchos, con los cuales hablábamos, te decían, vos hablabas el año pasado y le preguntabas cómo estás pasando y te decía mal, no me está yendo bien. Y vos le decías, ¿y qué vas a hacer? No, voy a bancar porque este gobierno tiene que hacer eso. Ya sabíamos, lo dijo el propio Milei, que iba a ser costoso, que el ajuste iba a ser costoso, que entonces está pasando lo que ya sabíamos que iba a pasar y me pega a mí, pero me la tengo que bancar. Es decir, la sociedad estaba dispuesta a bancar porque la inflación venía bajando. Entonces, cuando la inflación ya no baja más, puede ser que no baje un mes, sí, todo proceso antiinflacionario puede ser que no baje 2 meses, sí, puede ser que no baje 3 meses. Cuando en el cuarto y quinto mes ya no solo no baja, sino que empieza a subir, y cuando pasa de 2 y después vuelve a pasar de 3, y después llega un momento que ese es el gran problema que tenés que resolver, porque para eso te eligieron. Si vos no le encontrás el agujero a ese mate para cuando termine el Mundial, Carlos, si termina el Mundial, y la inflación no empezó a bajar de manera sistemática, sabemos que abril baja. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que baje también en mayo, que baje también en junio. Entonces que vos, cuando termine el Mundial, digas, bueno, está bien, que ahí vuelve la atención a la economía, digas, bueno, está bien, tu gobierno tuvo un momento malo, pero retomó el control de esto, la inflación de vuelta está bajando, y yo si la inflación está bajando de vuelta y te pedí esa tarea, no me cambio de barco en la mitad del río, ¿no? Ya está, ya estoy llegando a la orilla, está más cerca de la orilla.
pero necesita el gobierno mostrar que la orilla está más cerca, se le está alejando ahora, el barco cada vez más. En ese sentido, lo que pareciera es que el gobierno bajó un poco la bandera del combate a la inflación ante la tensión de una economía real que no reacciona. Pero si no lo eligieron para que reaccione la economía real. O sea, sería un error tremendo bajar la bandera esa. Yo creo que el presidente no piensa eso, pero el presidente tiene claro que su contrato electoral con el votante esencialmente era bajar la inflación y ordenar la calle. Ordenar la calle, vos hablabas más temprano de Petovelo, finalmente le sacaron la billetera a los movimientos sociales y la calle se ordenó y está chapó, digamos, un gran activo el gobierno, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, un gran activo. Sí. Ahora, te voté para que me baje la inflación. Claro. Y hace 8 meses, 9 meses que no solo no baja, sino que sube. Entonces yo necesito que vos hagas la tarea. Tenías ¿viste? You have one job. Bueno, tenías una tarea. Ese es el meme ahora. Tenías una tarea. Después no me distraigan con nada más. No me traigan lo de Adorno, ni no me traigan nada más. Concentrémonos en la tarea que teníamos. Si vos tu tarea la cumplís, la sociedad te va a respaldar y además la oposición no se va a poder rearmar. Ahora, si vos la tarea no la cumplís, entonces lo que empezó a pasar en el último mes, que empezó a caer la confianza en el interior, el propio votante de Cornejo, el propio votante de Puyaro, el propio votante de Rogelio Frigerio, va a empezar a decir, che, esto no va más, ¿ustedes qué van a esperar? ¿Que gane el peronismo? ¿O van a armar algo antes? Empiecen a armar algo antes, porque si no esto termina con que gana Kicillof. Y lo único que nos falta es que gane Kicillof. Entonces, ¿entendés? Ese pedido hoy del electorado ese de las provincias no está todavía, pero ya con la confianza bajando en el último mes, si no repunta rápido, el programa, el segundo semestre va a ser complejo. ¿Qué elementos de la economía o qué factores, ¿no?, de la economía hoy te preocupan más en este camino que vos mencionabas recién, que me parece el más importante, porque es lo que ha prometido el gobierno de 9 meses sin lograr bajar la inflación? ¿Qué elementos que conforman ese camino por el que deberíamos ir te preocupan más? Mira, yo hace 2 días escribí un artículo que se llama 3 capas para entender la crisis, ¿no? Porque ahí están pasando 3 cosas al mismo tiempo que generan un poco de confusión. Primero, hay un cambio tecnológico brutal. Entonces, por ejemplo, yo fui a la avenida Avellaneda hace un mes atrás a hablar con los comerciantes, no había nadie, una avenida que antes no podías caminar, estaba todo lleno, un centro textil de la Argentina, y todos los tipos que estaban en los locales me decían, no, lo que pasa es que ahora ya vendemos el 70 o el 80% por internet. Yo tengo, entonces hablo con una de las pibas que estaba en un local y me dice, no, yo acá cuando cerramos a las 4 de la tarde, tenía el aro ahí para hacer el TikTok, me dice, hago el TikTok, y digo, ¿cuántos seguidores tenés en TikTok? 66.000, tú tenías 70 lucas de seguidores en TikTok, una piba de un local, o sea, no la conoce nadie, pero ha creado comunidad, o sea, hoy, entonces ese cambio, que al mismo tiempo está resolviendo en parte el problema del desempleo, porque está generando un buffer con las aplicaciones que permiten que la gente no esté desempleada sin ingresos. Entonces, ese cambio es una primera parte de la crisis. Hay cosas que no van a cambiar. Yo, por ejemplo, la última carpeta para las conferencias que hice hace 2 o 3 años atrás, contraté una persona para que, yo no sé, de diseño, contraté una persona para que me la haga. Ahora me la hice con Cloud. Me abrí Cloud y me la armé, me quedó mejor. Entonces ya no contrato a esa persona. Y volví a la persona que... Bueno, no voy a volver, ¿entendés? No voy a volver a la persona. Ella hace buena No va a volver la gente a comprar en la avenida. Ella hace buenas cartas. Bárbaro, no va a volver la gente a Avenida Avellaneda a comprar. Es decir, parte del cambio que está ocurriendo no es un problema de este gobierno, que gobierne mañana la rusa Bregman, igual va a seguir ese cambio, porque es un cambio tecnológico global. La segunda capa es el cambio estructural, esto que decía más temprano Carlos. Es decir, la eliminación del sesgo antiexportador va a evitar la próxima crisis macroeconómica, seguro. No nos va a volver a pasar lo que nos pasó en los últimos 75 años 15 veces, que es que nos quedábamos sin dólares y había una mega devaluación, todas las crisis eran iguales en Argentina. Eso se terminó. Hacia adelante esa mega crisis no va a ocurrir de esa manera. Entonces, ese cambio estructural tiene ganadores y perdedores. Sectores que estuvieron históricamente protegidos del cordón industrial de la Argentina no lo van a estar más. Claro. También hay que bajar la persiana y pensar en otra cosa, hay que reconstruirse. Muchos se están reconvirtiendo, conozco casos de clientes míos concretamente, otro día les cuento más. Y finalmente da la crisis coyuntural que se produce porque se acelera la inflación, que sí es responsabilidad del gobierno y sí es una cosa que se puede cambiar. Y sí puede cambiar, y si el gobierno no lo corrige, la sociedad lo va a cambiar al gobierno. Claro. O sea, o el gobierno cambia o la sociedad va a cambiar al gobierno, pero alguien lo tiene que resolver este tema.
que es que cuando vos ves y fíjate, vamos a entrar, yo dije en el 2027, vamos a entrar antes, va a empezar en julio del 2027, ¿no? Va a ser el año más largo. Pero cuando empiece a hablarse de política y de candidatura del año que viene, vamos a empezar a hablar de vuelta del riesgo Cuca otra vez, cuando aparezcan las encuestas. Entonces eso le va a pegar de vuelta a la economía. Habló Caputo de esto. Por eso nosotros, eso tiene una sola solución, que es que vos tenés que desprenderte del Banco Central. Si vos tuvieras independencia completa del Banco Central, entonces sería irrelevante quien gane la próxima elección, como pasa en todos los países de América Latina. Sí. El triunfo, digamos, en términos de dominé y resolví el problema de la inflación, el triunfo depende de que la próxima elección sea irrelevante. O sea, cuando vos puedas decir, mira, la verdad que no importa, sí, la elección va a definir, por supuesto, si viene un gobierno más de izquierda, los ricos van a pagar más impuestos, si viene un gobierno más de derecha, va a haber más de regulaciones, eso sí va a seguir en la discusión pública, pero no va a estar en discusión la inflación. O sea, nosotros necesitamos que la inflación no esté en discusión y ese es el problema central de la Argentina. Es un fracaso de la política, de la política entendiéndola como política pura y dura, esta falta de independencia del Banco Central que no, es una decisión. Nunca puede tener. Es una decisión política. Es una decisión estratégica. De todos los gobiernos. Es decir, en gobiernos. enero del año pasado, cuando vos te parabas en enero del año pasado, vos tenías la inflación bajando como tobogán enjabonado, ¿no? Sí. Para hacer complementar la de la economía subiendo como pedo de buzo, ¿no? Esa era las dos analogías, claro. ¿No? Las reservas estables y el Banco Central recuperando reservas, el dólar muy estable en 1100 y el riesgo país en 550 puntos. Te estoy hablando de enero del 2025. Sí. Ahí el gobierno pensó que buquelizaba la elección. Claro. Ahí el gobierno dijo, tiene que quedar claro que este activo de que la inflación se derrumba y que la economía se pie y el dólar está estable tiene nombre y apellido, soy yo. Entonces la inflación soy yo, o mejor dicho, la eliminación de la inflación soy yo, parafraseando a Luis XIV, ¿no? Ese es lo que quiso hacer Milei, quiso decir el combate a la inflación soy yo. Si se lo doy a un Banco Central independiente, pensó seguramente se va a diluir el acierto. A mi juicio ese es un error estratégico. La sociedad le hubiera agradecido que tener el Banco Central independiente, el activo de que la inflación lo hubiera eliminado un Banco Central independiente, la cocarda esa se la iban a colgar a Milei, estoy seguro. Pero bueno, ellos creyeron que les convenía mostrar que el dominio de la economía era 100% de ellos y que la economía era una economía súper robusta y que eso les iba a generar una elección a los Bukele, que iban a ganar la elección de medio término con el 60%. Ellos imaginaron ese escenario. Después se empezó a complicar ese escenario, empezaron a pasar cosas, la elección de la provincia de Buenos Aires, los problemas con la aceleración del dólar a mitad de año, la aceleración de la inflación después, la crisis política que no le dijeron mal la estrategia para la provincia de Buenos Aires, porque era una elección local y quisieron ir a la elección local con una idea nacional y sin candidatos nacionales. O sea, el gobierno cometió muchos errores de la política, pero ahí sí cometió errores, ¿no? La de enero, la decisión de enero, de vamos nosotros por todo y vamos a pasar a la gloria, vamos a buquelizar la elección porque la inflación la vamos a bajar nosotros, vamos a llegar a la elección con la inflación en 1,2 y el dólar en 1100 clavado y la economía como pedo de buzo creciendo al 16%. Ese panorama fue una decisión estratégica equivocada, digamos, eso es 100% una decisión estratégica política equivocada. Hablaste o por arriba mencionaste cosas que este gobierno dejaría para las próximas gestiones, ¿no? Serían unos aportes culturales para la economía. ¿Crees que el superávit fiscal como política, el acumular reservas, ¿no? Y no ya rifártelas, el populismo en general, gastar más de lo que tenés, la apertura económica, acuerdos con otros mercados, ¿llegaron para quedarse o todavía estamos...? No, llegó absolutamente llegaron para quedarse. Tan es así. ¿Crees que Kicillof propone algo así? Pero me lo acaba de hacer hoy o ayer. ¿Cuándo fue que pegó el tarifazo en el transporte público, en el colectivo? Sí, le pegó el tarifazo en el transporte público. O sea, está jugándose la interna política en la provincia de Buenos Aires, está definiendo si va a ser candidato a presidente. Y lo primero que hace es pegar, es ortodoxia pura, decir, che, está todo muy bien, nos encantaría regalarle el boleto, pero no se puede, hay que pagarlo. Y le pega un saque fenomenal al transporte público, que ¿sabés cómo le pegan el conurbano, al laburante que viene todos los días? 3 millones de tipos vienen a laburar todos los días a Buenos Aires, toman 3 colectivos a veces.
Entonces esa gente la partió al medio, pero la partió porque el boleto colectivo sale 2 lucas. Por Dios, sale 2 lucas, no sale 715. Sale 2 lucas. Entonces cuando más tiempo le mintamos a la gente, hasta en la cabeza de Kicillof está empezando a cuajar esa idea. Por otro lado, de todas las críticas que recibe el gobierno, de distintos sectores, no hay ninguna crítica que sea por izquierda. O sea, nadie le está pidiendo al gobierno, che, tenés que gastar más. Ningún gobernador le está pidiendo al gobierno más déficit, que le podrían pedir de otra manera, pero no le están pidiendo más gasto. No están diciendo, che, este no es el momento para ser austero en lo fiscal, comprometámonos a ser austero cuando crece la economía. Pero ahora que está la economía cayendo, es un discurso keynesiano que tranquilamente podría haber cuajado en gobernadores, por ejemplo. No hay ningún gobernador diciéndole, che, tenés que gastar un poco más. Entonces nadie lo corre a Milei en ideas de la economía, ni siquiera Bregman lo corre con ideas en economía por izquierda. Las críticas, en todo caso, es qué hacer con la plata que genera el equilibrio fiscal, qué hacemos con el superávit, en qué gastamos superávit. Bueno, hay una crítica, hay un punto que me parece analizar, si realmente o cuán real es el superávit fiscal o si hay gasto que no estás ejecutando. Pero está bien, porque está la famosa discusión entre el base caja y el base de vengado, ¿no? Claro, es una cosa medio técnica, pero para simplificarlo para la gente, lo que mira al fondo es que vos efectivamente no gastes más de lo que recaudás mes a mes, o sea, mira tu caja. Claro. Y en realidad, contablemente, vos podés gastar pero no pagar. Entonces, es decir, podés devengar un gasto, por ejemplo, en materia de subsidios, pero vos no le girás a las empresas la plata o demorás. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, digamos. Vos con eso podés patear un mes un mes puntual. Tenías que hacer una serie de pagos y eso te complicaba el superávit de ese mes. Claro, lo puedes patear, pero eventualmente vas a tener que pagarlo. Claro, lo puedes hacer en julio porque viene el aguinaldo en junio. Bueno, que vos querés que digamos, como es base caja, ese mes vas a tener un montón de gastos, entonces podés diluirlo un poco tratando de patear algún pago para agosto, pero eso es primero la deuda flotante. Además, cuando uno mira el volumen de la deuda flotante del gobierno, es la más baja de los últimos 20 años. Claro. O sea, esto es claro, Carlos, la deuda flotante, no hay un problema. O sea, no es que el gobierno está metiendo abajo de la mesa una deuda flotante escandalosa. Es decir, la deuda flotante hoy es menos de la mitad de la que había en 2023. Sí. O sea que no comparemos pera con pera y manzana con manzana, en todo caso. No hay un problema ahí. El gobierno hizo. Acá me parece que no hay un problema de deuda. Por eso, bueno, pero cuando vos me decís no pagan, son no pagos, es una manera de deuda, ¿no? Todo lo que quiero decir. Corriente, digamos. Bueno, está bien, lo que yo te quiero decir. Es decir, el gobierno hizo un ajuste fiscal formidable, que ningún otro gobierno había podido o había querido hacer. Esto es la realidad. Ese ajuste lo hizo, además, como lo decía la propia analogía, con una motosierra. Quiere decir que le cortó a los que tenía que cortarles, pero también le cortó a los médicos de Garrahan, que no tenía que cortarles, por ejemplo, o a los profesores universitarios, que tampoco tenía que cortarles, o a los jubilados, que tendría que haberle devuelto lo que le sacó de la inflación de enero, por lo menos. Pero bueno, quiero decir, hay cosas hacia adelante que en la medida que la situación fiscal mejore va a generar alguna discusión, y sí, porque vos postergaste en esa motosierra, vos generaste un montón de problemas en sectores que tenés que resolver. O sea, si vos no resolvés el problema de la remuneración de los docentes universitarios, lo que va a pasar es que, por más que muchos que damos clase en la universidad no vivimos de eso, damos clase igual, aunque ni sé cuánto. Yo no paso a cobrar. Claro, no pasás ni sabés, te lo depositan, pero no tenés ni idea de cuánto te depositan. No, lo dono a la biblioteca. O lo donás directamente. Bárbaro, me parece perfecto. Quiero decir, y el que cobra efectivamente también dona, porque en realidad cobra mucho menos de lo que debería cobrar. Entonces, eso lo que va a empezar a pasar es que en algunas carreras donde los docentes sí viven de eso, se te van a empezar a ir los docentes, y además las universidades privadas van a empezar a llevarse los mejores. Entonces vos no lo vas a notar porque lo vas a seguir viendo abierta la universidad. Vos vas a seguir diciendo, che, pero mirá, ahí hay un profesor dando clase. Sí, pero acá había un profesor con 20 años de antigüedad, que era un profesor titular, que publicaba todos los meses, un profesor con formación científica. Bueno, y en ahora, algunas facultades ya está pasando. Sí, claro, y ahora hay un pibe de 25 años tomando la clase. Veterinaria, por ejemplo, el año pasado denunciaba eso, que decía, todos los profesores que teníamos, los de mayor edad,
se fueron y no los culpamos, decían los alumnos que los habíamos entrevistado acá, porque no sobreviven con este sueldo. Por supuesto. A ver, Marcela de Nico, perdón, que conteste preguntas del chat si no se torna aburrido. Tienes razón, vamos, agarrá Así el que chat, vamos al chat. la pantalla. Pero Partí la pantalla al medio del chat y que puteen tranquilo. Primero like. Primero, dennos like. Sí, no, segundo, tienen que seguirlo, si no, no Rodrigo Velasco, no sé a qué viene, pero me dice, Carlitos, en serio, ¿vas a seguir sin hablar del tema de la CIRA? Pero acabo de hablar del tema de la CIRA. No, me dice que por ahí que yo no hablo del tema de la CIRA. Lo hablamos, bueno, invitamos para ver si puede venir mañana, porque está todo el programa cerrado, pero a ver si el jueves puede venir Fran Olivera, que es nuestro amigo. Lo que pasa es y es el que lo investiga. ¿Sí? ¿Para qué voy a hablar yo? Voy a decir una sola cosa. Ya hablé del tema de la CIRA, es un escándalo total. Y la gente, lo felicito a Fran y a la gente de la Nación que está tomando la posta con el tema de la investigación. Pero el otro día Pagni dijo algo muy interesante. Ojo, Pagni dijo algo muy interesante. Dijo, guarda, porque lo que va a empezar a pasar cuando tiren de la cuerda de las CIRAs es que van a descubrir que esa es una caja monumental de financiamiento de la política. Claro. De la política, no solamente de la política de los kirchneristas. De la política en O sea, general. ¿con qué final? Todo el mundo sabe que Massa, a mí me consta por varias cosas que si algún día algún juez me lo pregunta, lo voy a explicar con gusto. A mí me consta que Massa financió el arranque de la campaña de Milei. Después Milei se cortó, le fue bien solo, por supuesto, y se desprendió. Claro, para dividir el voto de Juntos por el Cambio, la estrategia de dividir el voto de Juntos por el Cambio. No fue presidente. La misma razón por la cual le pagaron a Esper para que sea candidato a presidente en 2019, que ahora saltó y hubo un quilombo tremendo, digamos, la misma gente esa, los Fran Machado de la vida, que lo financiaba la provincia de Buenos Aires, porque eso es la realidad, vienen de ahí. Esos mismos tipos... La plata del financiamiento de la política que viene de las CIRAs se usó para financiar no solamente a Massa, sino también para financiar a Kicillof, al principio por lo menos. A ver, yo salgo poco, pero del tema lo que sí puedo aportar es que en su momento, ¿te acordás? Cuando se vendían bonos para sostener el dólar. Sí, claro, bueno, obvio. Eso se hacía con cuevas del conurbano. Pero claro. Que las conectaban, a ver, esto es técnico, pero para el mercado del dólar te tienen que conectar. No cualquier ni cueva ni financiera del país puede conectarse en el mercado financiero para ofrecer dólares, pesos, bonos, lo que sea. Claro, no te tienen que conectar al sistema financiero. Y en su momento lo contamos, lo escribimos, lo dijimos y lo decimos de nuevo acá. Aparecían sospechosas cuevas del oeste. ¿no? De hecho, hay una nota, si googlean, las cuevas del oeste, las cuevas del lejano oeste, así, la nota, y decían, che, esto es sospechoso, esto es de dónde sacan los dólares, cómo ofrecen dólares, de dónde lo sacó una cueva, y me nombraron ahí, al pasar, un tal Pichirilo. No, claro, sí. Pero te estoy hablando, claro, 2022, 2023, por ahí, en las corridas de aquel tiempo. No, decía, un Pichirilo está ofreciendo está ofreciendo bonos a, no me acuerdo el precio, pero suponete que sea a valores de hoy a 1.390. Y el tema, ¿y quién es Pichirilo? Bueno, ahí lo tenés. Igual, perdón, a mí la saga que me parece fantástica es la de Jessica Sirio, Pichirilo, todo eso. Es hermoso. Yo me mantengo a ese nivel. Metele al chat, metele con saña, buscame la más mierdera, la pregunta del chat y tirala. Hola, escuchando a Martín, anoche Pañi pidió disculpas irónicamente a Adorni por el tema CIRA. Sí, bueno, una cosa no tiene, o sea, las dos cosas pueden convivir, ¿no? La investigación Adorni, qué pasó con Adorni, e investigar a fondo la CIRA. No, chicos, vamos a decirlo muy claro, vamos a decirlo muy claro, porque por ahí no quedó claro o alguien con la duda no lo entendió bien. Que Massa financió el nacimiento de la campaña de Milei fue así. Sí, obvio. Vamos, lo sabe todo el mundo. Yo tuve una entrevista, voy a contarlo, no voy a decir el apellido, pero yo tuve una entrevista porque estaba que no podía pagarle a un consultor muy importante de la Argentina, a un publicista, el número 1 de la Argentina. Yo obviamente no le podía pagar. Entonces hice la trampa que hacemos a veces cuando queremos un servicio de alguien al que no lo podemos pagar. Lo invité a comer, ¿no? Entonces lo invité a comer, que me terminó saliendo
La anécdota es hermosa porque eligió Casa Cavia, perdonen el chivo, pero... Un lugar hermoso, pero carísimo. Llegó tarde porque cuando llega me dice, no, es que Sergio me pidió que lo atienda Milei, con este flaco no se puede laburar, estaba la puteada, porque había estado en una reunión con Milei a pedido de Sergio Massa, que era el que le pagaba a esta persona, ¿no? Entonces... Hermoso lo que estás contando. Es hermoso, pero fue así, textual. Y la nota de color divertida es que la charla se extendió, nos pusimos a charlar un montón y pedía vinos esta persona. Era espectacular, porque tenía un paladar buenísimo para los vinos. Primero el plato ya era en un lugar caro, así que pero estaba bien porque te estoy diciendo que era el número 1 de la publicidad de la Argentina y entonces yo no le estaba pagando un honorario, mínimamente le tenía que pagar el plato de comida. Y empezó a pedir, cuando llegó la cuenta me salía más barato pagarle el honorario porque fue tremenda la cuenta. Pero fue espectacular, no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Perdón, un dato hermoso el que aportás. El tipo llegaba de la reunión con Milei y de le había pedido Massa que trabajara para Milei. Fue así. Chicos, esto pasó, fue así. De hecho, en la historia, cuando empezaron a armar la candidatura, que creció tan rápido Milei que tenía problemas para armar y empezó a tratar de armar la candidatura y le metía masita por todos lados, chicos. Sí, claro. Y después los funcionarios, ni bien ganó, tampoco los rajaba a los que estaban los masistas en los principales lugares. Vamos, entonces, el acuerdo estaba claro. Después fue como la de Néstor con Duhalde. ¿No? Salvando las distancias. Fue pública. Néstor, Duhalde lo ayudó a llegar a Néstor fue presidente y cuando llegó a ser presidente se desprendió. Acá fue igual, acá en un momento pensaban cuál era la lógica de Massa. Y yo solo no puedo ganar porque tengo un gobierno de mierda atrás, que voy a perder las próximas elecciones contra Juntos por el Cambio. Claro. La única manera de ganarla Juntos por el Cambio es que le saque la punta derecha del electorado. Necesito un candidato bien de derecha, que a mí no me saque nada, que le pueda sacar 7 puntos. Convengamos 7 puntos a Patricia. Bullrich. Sí, claro. Pero convengamos que la estrategia no estaba mal porque estuvo a punto de salirle bien. Pero claro, es más, si contrató al publicista, le salió bien porque se fue de rosca. Pero no solamente le salió bien, sino que de milagro hubiera sido una cosa milagrosa, increíble en el mundo, lo contaría todo el mundo, porque el ministro de Economía, de una economía que tenía 200% de inflación, fue candidato a presidente. Claro. O sea, normalmente sería la última persona. Tan es así que cuando Angelós es candidato a presidente en el 89, para la elección del 89, contra Menem, Angelós le pide, como condición, en un momento le pide a Alfonsín, lo tenés que rajar a Zurril. Claro. Zurril era la persona de máxima confianza de Alfonsín y era un gran ministro. Tenía problemas porque la economía era un quilombo por 1000 razones, pero es una figura muy reconocida la figura de Zurril. Y entonces lo hace echar Angelós a Zurril porque no podía darse el lujo de presentarse a ser candidato a presidente si tenía una figura de ministro de Economía que era un flanco tan fácil para entrarle. Tenía que renovar ahí. Imagínate, no solamente no pidió que rajen al ministro de Economía, sino que el ministro de Economía era él. Claro. Y se presentó de candidato a presidente. Si la sociedad hubiera elegido un ministro de Economía como presidente, responsable de 200% de inflación, más allá de toda la guita que se afanaban, imagínate lo que hubiera sido, y estuvo a 3 puntos. O sea, que la estrategia no le salió bien de milagro porque se infló demasiado Milei. Si Milei no se hubiera inflado demasiado, digamos, y hubiera sacado el 7, 8, 9 puntos que pensaba él que podía sacar, y entonces Massa sería presidente ahora. Esta es la realidad. Bueno, hablamos de la CIRA, digo, para la gente. Hay varias preguntas del chat. Digo, para tirar las mierderas. Porque quiero hablar. Mientras tanto, pongan el chat directamente ahí. Pongan el chat partido en pantalla. Para que el abuelo no domine la cámara. Acá. Siempre para el otro lado de la que ves ahí. Lo pongo arriba del micrófono y me tapo yo. Porque en definitiva para esto vino Martín, para que le compren el libro. Te voy tirando algunas preguntas del chat mientras. Dale. Hay dos que un poco coinciden. Gabriela Cuevas te pregunta cómo bajarías vos la inflación y hay otra pregunta que es un poco parecida pero más amplia. ¿Cómo harías para que se active la economía y qué propones para generar empleo más allá de bajar la tasa? Mirá, es la misma pregunta, pero es la misma pregunta en realidad. Porque si baja la inflación se reactiva la economía. Claro, o sea que es la misma pregunta. Y esencialmente la respuesta se llama independencia del Banco Central. Primero por ley, o sea, yo haría una ley de independencia del Banco Central que despeje toda duda hacia adelante. Que nunca y nadie después avisaría que estoy trabajando para hacer una reforma constitucional que resuelva 2 problemas en Argentina. Uno, que esa ley tiene que estar en la Constitución más adelante.
seguramente después del 2029, cuando esté consolidado el proyecto político, tiene que haber una reforma constitucional y además tiene que haber una nueva ley de coparticipación que tiene que sacarla, tiene que estar en cambio de la Constitución. Porque ya fracasó la Constitución del 94 en hacer ese cambio, no va a haber ley de otra manera. La única forma de hacer una nueva ley de coparticipación es hacerla en la Constitución directamente. Claro. Entonces, es necesaria una reforma constitucional en Argentina que ataque estos dos problemas. Pero yo haría, sin ningún lugar a dudas, eso yo estoy seguro que con independencia del Banco Central pasa exactamente lo mismo que pasó en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en toda la región. Cuando dieron independencia del Banco Central se desplomó la inflación, ya sabemos que pasa así. Cuando venías hablando sobre la reactivación económica, Marcela de Nico te preguntó, ¿hay plata para hacer todo esto? Porque pedimos que bajen los impuestos, pero ¿hay plata para llevar adelante las políticas de Estado? Bueno, pero está bien, lo que pasa es que hay que elegir. Es decir, lo que no hizo Milei, la motosierra, hay que reemplazarla por un bisturí ahora. O sea, en la primera etapa desesperante de la Argentina, probablemente... Capaz que no tenía alternativa el presidente, yo lo entiendo todo eso, ¿no? Pero ahora llegó el momento de empezar a ver qué cosas sí, qué cosas no. O sea, la sociedad sigue gastando un montón de plata. El gasto público bajó, pero es un gasto público escandalosamente alto en comparación histórica de la Argentina, en comparación internacional es alto, en comparación a la región. Entonces, lo que necesita Argentina es tener una discusión en serio de qué cosas sí está dispuesta a pagar y qué cosas no está dispuesta a pagar. Entonces, pero hay que discutir esa discusión profunda de en qué, por ejemplo, yo sigo pensando que el gobierno no tiene que gastar nada en subsidio, que solo tiene que gastar muy poco en subsidio para la gente que obviamente tiene problemas para digamos, no alcanza la plata y no puede pagar realmente lo que consume. Pues te pongo un ejemplo, el subsidio del transporte, que es uno de los temas más polémicos porque además pega mucho en la inflación. Yo no entiendo cómo puede seguir saliendo 715 pesos de colectivo, para qué tenemos la tecnología que tenemos ahora y tuvimos la SUBE al pedo durante tanto tiempo, porque para eso la habían diseñado la SUBE. ¿Por qué si yo me subo a un colectivo en la ciudad de Buenos Aires pago un boleto de colectivo que vale menos de la mitad del costo de lo que sale el colectivo? Tiene que ser sectorizado el subsidio. Claro, si yo puedo pagarlo, ¿por qué me subsidian a mí? ¿Entendés? Entonces tienen que subsidiar solamente al que lo necesita en todo caso. A que lo necesita. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que seguir corrigiendo. Lo famoso, la reforma tributaria que abandonó el gobierno, seguramente la encarará a partir del 2028. Pero la reforma tributaria es absolutamente necesaria porque tiene que terminarse el privilegio de regiones enteras de la Argentina que no pagan IVA. ¿Qué tiene que tener esa reforma tributaria? Por ejemplo, tiene que eliminar todos los impuestos a la producción, todos los impuestos al trabajo, hay que desconectar la seguridad social del mercado de trabajo, hay que eliminar todos los impuestos a la producción, todos los impuestos a las exportaciones y todos los impuestos al trabajo. La recaudación tiene que concentrarse en dos grandes impuestos, que tiene que ser un IVA uniforme, sin filtraciones, la misma alícuota para todo el mundo. Nosotros hicimos un proyecto el año pasado en el Congreso, 19% para todo y todas, y vos me decís, pero entonces la salud privada va a tener que pagar IVA. Sí, todo. Claro. Todo tiene que pagar IVA, sin excepción. Pero entonces en Tierra del Fuego, que no paga IVA, va a tener que pagar IVA, claro. Todo el mundo paga 19%. La ley pareja no es rigurosa. Nosotros, te doy un solo dato con esto para para contestar la pregunta. Argentina tiene la peor conversión de alícuota de IVA a recaudación de IVA. Tiene 21 de alícuota promedio de IVA y recauda 7 puntos del PBI de IVA. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene una alícuota promedio 14 y recauda 11 puntos del PBI con esa alícuota. Entonces nosotros, si lográramos reformar el IVA para que sea completamente uniforme, podríamos tener una alícuota más baja y recaudar más. Claro. Entonces uno podría decir, bueno, sí, la verdad que los docentes universitarios tienen que ganar mejor. Ahí está la plata para pagarles. Que esto que decís es clave porque hay muchos economistas que hablan de esto de, bajar impuestos no necesariamente redunda en menor recaudación, todo lo contrario, a largo plazo termina ocurriendo lo contrario, pero pareciera que la política nunca lo termina de entender. Sobre todo cuando bajás impuestos malos. Sobre todo cuando bajás impuestos malos. El ingresos brutos, impuesto provincial, por eso requiere hablar de coparticipación y hablar de la relación con las provincias. Pero ingresos brutos, que es un impuesto malísimo, la gente se sorprende con este dato. El IVA todos sabemos que es 21% supuestamente. Ingreso bruto varía, 3,5%, pero se va apilando el impuesto de ingreso bruto. La recaudación total del IVA son 7 puntos del PBI en Argentina. La recaudación total de ingresos brutos son 4 puntos del PBI. Claro. Vos decís, puta, ingresos brutos en realidad es más de medio IVA, ¿entendés? Sí, o sea, es casi como 12 puntos porcentuales del IVA. Es como si te dijeran mañana, imagínate que te voy a decir una cosa que está mal, el número redondo se calcula de otra manera, pero comunicacionalmente quiero impactar con esto.
Es como si a vos mañana te dijeran, vamos a ser honestos, eliminemos ingresos brutos y reemplacémoslo por un IVA de 10 puntos más. Entonces el IVA en vez de ser 21 es 31, sería un escándalo. Claro. La gente diría, no, ¿cómo va a ser el IVA 31? Sería una barbaridad todo. Bueno, es como si fuera. O sea, el ingreso bruto es una alícuota escandalosamente Ayer alta. estuvo acá César Litvin. Bueno, hablando de impuestos, hay que empezar por ahí. Ingresos brutos. Absolutamente. Como sea, como se pueda. Está bien, pero el gobierno nacional tiene mucho para hacer en esto que te decía. Porque todos los empresarios que te dicen en Argentina, no importa el sector de la actividad cuando estés, no importa el tamaño, el empresario te dice, cuando vos hablas mano a mano, te dice, yo no tengo ningún problema en contribuir. Entiendo mi responsabilidad social, entiendo que yo tengo que contribuir al sostenimiento del Estado, estoy dispuesto a pagar, pero déjame ganar primero. No me cobre por producir. No me cobres ni siquiera. Bueno. A veces hay algunos impuestos que ni siquiera abrís el local y ya te están cobrando los Sí, hijos de verdad. puta, entonces, sobre todo los municipios. Entonces, no me cobren por producir, déjenme ganar. Yo no tengo problema en pagar ganancias, lo que corresponde, pero déjame ganar primero. Después vení y cobrá. El Estado es un socio bobo que viene al bar. Es como el bar de los amigos, ¿viste? Tenés un amigo que viene todos los días, solamente pasa a las 7 de la tarde y mete la mano en la caja y vos decís, ¿para qué Sí, todavía ni socio- siquiera no pagamos los sueldos, no pagamos los proveedores, no pagamos nada y vos ya te estás llevando plata? Si antes era socio en las ganancias, ahora es socio Se llevan antes de todo, las ganancias. obvio. Pero bueno, más de una hora hablando con Martín Tetaz y todavía no hablamos de Claro, lo que vino. ¿de qué va? Que ¿De qué se trata Compra Campeón? ¿Qué onda Compra Campeón? Compra Campeón. Yo sigo mostrándolo mal, ¿eh? A ver, mostrala vos, porque yo... No, está perfecto, lo mostraste bien, Carlito. Lo Igual ahí mostraste estaba bien. bien, Pero... Ahí está, ¿ves? Así se muestra un libro. Comprar Campeón es un tutorial de economía. Esencialmente es el libro que todo el mundo, que si estuviera vivo hubiera escrito Tomás Bulat, que es el que, cuando a mí me preguntaban hace años, me decían, che, ¿qué puedo leer para entender algo de economía? Yo siempre decía, léete uno de los libros de Bulat. ¿No? Tomás se fue en el 2015, de manera inesperada, con un accidente trágico. Y entonces quedó vacante ese espacio de alguien que escribiera de esta manera, de la manera que, por supuesto, yo no le llevo a los talones a Tomás, pero el intento es el de escribir un libro que no sea técnico, que sea un libro que está además con un tono de red social, porque son 61... O sea, lo puede leer cualquiera que no tiene formación Son económica. 61 preguntas, 61 preguntas. Muestro el formato, ¿ven? Son preguntas con... Pregunta-respuesta. 61 preguntas de las redes, todas trending de las redes sociales. A ver, abrilo al azar y Un tirame una mercado pregunta que de ves. derechos para contaminar. Espera que me saco la... Claro, por ejemplo, te pongo un 22. ejemplo muy simple. La gente tiende a pensar Mirá, que el nivel de contaminación... Impuestos malos, feos y horribles. Ok. O sea, claro. no hay ninguno bueno. No, por supuesto, los impuestos no son todos malos, pero el problema es que tenés que Nunca cobrar usar alguno. los impuestos ni los subsidios para hacer política social o generar estímulos productivos. Claro, entonces te voy a bajar los impuestos para que vos produzcas más. No, ese es el peor camino de todos. Claro. Cheque directo, si Espera, quiero generar un incentivo. encontrar algo que leí. Mientras tanto se dice. Pero lo que quiero decir, todos los puntos, los 61 preguntas son trending topic de las redes sociales. Claro. Acá está. ¿No? Robin Hood o Hood Robin, el capítulo 26. ¿eh? Claro. Y quiero decir que a partir de esto, cuando leí hace un mes más o menos este capítulo, hice como Oasis con los Beatles, un homenaje y escribí una nota en perfil. ¿Cómo mirá así que con bien. los Beatles? Claro. Dice, che, ¿me la choreaste? No, Porque no, pasa es un mucho, homenaje. porque pasa mucho eso en Argentina, o sea, el choreo. Estado supuestamente este discurso de los ricos tienen que pagar más impuestos, entonces le cobro más impuestos a los ricos para que pagar por nivelar la cancha y devolver en bienes públicos que igualen oportunidades, ¿no? Pero después no pasa eso. O sea, después lo que pasa es En que la práctica no termina no, ocurriendo. porque hay muchos impuestos que son malos con la intención en que están diseñados. Entonces vos decís, por ejemplo, la discusión de bienes personales, ¿no? Que es una discusión, vos le querés cobrar más bienes personales y el tipo se muda a la base tributaria y se te va a Galperín, se te va a Uruguay, no le cobra nada. Bueno, entonces terminás pero generaste que un tipo se te fuera del país el que podía pagar. Claro. Lo que contaba César Lilin ayer, si vos le cobrás haciendo justicia social, le cobrás 2,50 de bienes personales de un tipo, en 10 años se quedó sin bien. Pero lógicamente. Entonces, porque- ¿qué hace? Cambia la porque base. además vos cuando la tasa de interés internacional era 2, no le podías cobrar 3,5 de impuestos. ¿Entendés? Bueno, a Porque ver. cobraba más que la renta. Mm, Ahora, el otro día Lucas Liach tiró una idea que me parece muy interesante en términos de reforma impositiva para pensarla. Lucas dijo respecto de las rentas financieras, dijo, miren, porque
hay que tratar igual a todas las ganancias. La fuente básica de la tributación es que el mejor impuesto es el que no discrimina, es el impuesto que es parejo para todos. Entonces, hay que cobrarle más al que gana más, bueno, lógicamente, ese es el impuesto a las ganancias. Y entonces, ¿cómo identificás algunas ganancias que son difíciles de declarar? Y Lucas dijo, bueno, pongámosle el 35% de la renta esperada que tiene una inversión de riesgo nulo, por ejemplo, para no desincentivar que la gente tome riesgo. Entonces, si una tasa de interés de Estados Unidos es 4%, el bono de 10 años, 4,3%, que el 35% de eso, que sería 1,5% aproximadamente, sea el impuesto a la ganancia que vos tenés que pagar. Fue una idea, ¿no? Como para resolver esta discusión de que no tenés que gravar los bienes, sino que lo que tenés que grabar es la renta. Bueno, a ver, vamos cerrando porque 1 hora 10, 1 hora 12 Muy bien. De entrevista y todavía tenemos que hablar de Adorni, tenemos que hablar de YPF y cierre de los mercados. Primero, estamos regalando a los amigos del chat, que hoy estuvieron muy participativos, el libro Comprar Campeón, así funciona la economía de Martín Tetaz, dedicado a los amigos de nuestro chat, lo cual le agradecemos y después agradece, fíjate el a ver a quién le toca, obviamente, acaba de pegar un pico. En la zona Recoleta. No tengan dudas. Y la última, te agradecen, y yo también, el recuerdo a Tomás, Fabián Pérez, muy bien Martín, haciendo mención a Tomás Bulat, que era mi ídolo, y el de muchos otros. Así que yo creo que entre Martín, Claudio y Tomás están los tres mejores divulgadores de... Y ahora quedó Sucho, que es el mejor, no estando Tomás, quedó Sucho. Tiene que escribir un libro Sucho ahora, pero le gané de mano, salí yo primero, así que... Pero te lo prologó. Me lo tiene prologó, mucho laburo de Sucho. puteándose en la bolsa. Sí, ya sé. Bueno, Martín, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, chicos.